Una pregunta que se hace allá afuera es, pero si los tratados siempre han sido obligatorios en términos del 133 constitucional en nuestro sistema jurídico para cualquier juzgador y operador del derecho, efectivamente. El 133 constitucional no ha cambiado, sigue siendo el mismo desde el 17 y el 133 constitucional establece que es norma fundante del sistema jurídico mexicano, tanto la Constitución, por supuesto, las leyes federales y los tratados internacionales, siempre y cuando se ajusten a esta, esto es, a la Constitución. Los tratados internacionales siempre han sido fuente del derecho y norma fundante de nuestro sistema jurídico, derecho positivo. Entonces, ¿cuál es la novedad? Pues resulta que ahí están los tratados internacionales y pocos se ocupan de ello. Y hablo de todos los operadores del derecho, no nada más hablo de litigantes, postulantes, servicio público, juzgadores, en lo general. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la reforma constitucional, primero constitucional? Primero, vamos a privilegiar los derechos humanos. Que quede en la cabeza de cada quien que al momento de actuar por parte de las autoridades en cualquier acto de carácter público y en el caso de los juzgadores, siempre tener presente el tema de los derechos humanos. Nadie le puede poner pero a los derechos humanos. Si le ponemos pero a los derechos humanos, estamos mal, no podemos ir en contra de nuestra propia naturaleza. Entonces, esto incluso es una cuestión de carácter cultural, educacional, jurídicamente hablando, y poner en primer término para toda la autoridad, para todo operador del derecho, el tema de los derechos humanos hay que privilegiarlo. E incluso establece la norma constitucional, tenemos que interpretar las normas y aplicar aquellas incluso que sean más favorables, se estén en la Constitución o estén en los tratados internacionales. Parece que hablamos de algo que no tendríamos que estar discutiendo. Pues sí, fue necesario toda una reforma constitucional para que nos cayera el 20 a todos y privilegiar el tema de los derechos humanos. El tema se complica técnicamente hablando cuando lo traspolamos más allá de la Constitución y ahora se dice incluso los que estén en tratados internacionales. Decíamos que los tratados internacionales en términos del 133 constitucional siempre ha sido norma fundante, fuente del derecho positivo mexicano. Bueno, pues sí, solo que ahora tenemos la situación especial en la que como la Constitución tiene un listado de derechos, no están algunos de los consignados en tratados o instrumentos internacionales, no solamente son tratados, hay convenios, convenciones, protocolos, recomendaciones, etcétera. ¿Qué pasa con esos derechos? Bueno, los tratados son derecho positivo, 133 constitucional, fuente del derecho, los puedo aplicar, solo que nadie los invoca. Número uno. Y número dos, si se llega a oponer a lo que establece la Constitución, o simplemente la Constitución no lo considera, ¿lo puedo invocar o no lo puedo invocar? Y aquí vienen una serie de tecnicismos muy propios de los juzgadores, de si es una cuestión de constitucionalidad o si es una cuestión de mera legalidad como cualquier otro ordenamiento de carácter secundario. No es lo mismo la Constitución que el Código Civil o el Código Penal. Entonces, ¿en qué rango tenemos a los tratados internacionales frente a la Constitución para poder invocar derechos humanos a rango constitucional? Ese es un problema técnico propio de los jueces. Y la reforma constitucional nos está diciendo, no te quiebres la cabeza. Derechos humanos van manos, estén en la Constitución o estén en un tratado internacional. Y eso es muy bueno porque a final de cuentas, adicionalmente las reglas que impone la reforma constitucional, pues nos da las herramientas necesarias, creo yo, son las bonanzas de la reforma constitucional, al margen de los problemas técnicos que se pueden presentar y de las interpretaciones que haya que hacer, nos da las herramientas necesarias para que nosotros juzgadores, fuera ya de tecnicismos, podamos invocar y privilegiar precisamente los derechos humanos. ¿Cuáles? Los que sean. Me parece que esta es una de las grandes bonanzas de la reforma constitucional y esto se reglamenta precisamente en el 107, en la ley de amparo,
reglamentaria del 107 constitucional, la nueva ley. La nueva ley introduce estos nuevos conceptos, introduce estos nuevos principios para hacer vigente lo que establece la Constitución a rango de principio constitucional. Lo importante de las reformas constitucionales no puede quedarse en la mera reforma constitucional, se requiere la ingeniería procesal adecuada a través de las leyes secundarias para que permitan hacer vigentes los principios consignados a rango constitucional. Si tenemos principios constitucionales muy buenos y no tenemos las leyes secundarias adecuadas, no sirve de nada. Es un 50 y un 50, parece mentira. El principio es sumamente importante, por supuesto, pero una ley adecuada, con una ingeniería procesal adecuada, es lo que hace permisible, eficaz, que se cumplan los objetivos establecidos a rango constitucional. Y la nueva ley de amparo es lo que hace, reglamentar estos principios propios de la reforma constitucional para ser vigentes. Y ahora la misma ley de amparo establece que puede reclamarse en un juicio de amparo actos, leyes u omisiones cuando éstas transgredan los derechos humanos consignados tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales. Entonces, ese principio establecido a rango constitucional, la ley lo retoma y nos abre la puertecita para darle camino en los juicios de amparo, en donde podamos hacer vigente este principio. Entonces, el tema de los derechos humanos es una cuestión sustancial que deriva de estas reformas y de la nueva ley de amparo, y en la que nosotros ya podemos, bajo los principios establecidos en la propia Constitución y en la ley, privilegiar en cualquier tipo de asunto. Tenemos el principio ex officio, tenemos el principio pro persona, toda autoridad tiene que hacer respetar, ponderar los derechos humanos, etcétera. Nos están brindando las herramientas para que los juzgadores y cualquier operador del derecho puedan hacer vigentes esta reforma, este principio donde se privilegian los derechos humanos. Ahora, esta ley de amparo y derivado también de la reforma constitucional nos dice que ya podemos reclamar omisiones. Antes, ¿qué decía la ley? Actos y leyes y tratados internacionales. Bueno, ahora también las omisiones. Las omisiones de alguna manera se recoge de la jurisprudencia. Muchas de las reformas es precisamente replantear la ley de amparo a través de las diversas interpretaciones que se han hecho en los criterios jurisprudenciales de los órganos de amparo facultados para ello, y recomponer o redirigir la ley siguiendo precisamente sus principios básicos y enriqueciéndola con las cuestiones novedosas, instituciones jurídicas novedosas, y adicionalmente recogiendo esa experiencia que brinda precisamente los juicios y la jurisprudencia, esa madurez que adquiere todo ordenamiento jurídico a virtud de su análisis, de su constante estudio, de su aplicación e interpretación. ¿Y qué sacamos de ahí? Jurisprudencia. La jurisprudencia no es más que experiencia de los casos concretos en los que se aplica la ley. Y esto es lo que enriquece también esta nueva ley. Retoma varios criterios jurisprudenciales y los plasma en el contexto de la norma, de tal manera que en muchos aspectos jurídicos yo ya no tengo que ver si hay jurisprudencia o no hay jurisprudencia. Esta jurisprudencia ya quedó recogida, ya está plasmada, se refleja en la propia ley. Y uno de esos temas son las omisiones. Las omisiones como tales de cualquier autoridad pueden transgredir cualquier derecho humano. Antes llamábamos garantías individuales, hoy derechos humanos. Y las omisiones estaban consideradas en criterios jurisprudenciales de que son reclamables en amparo. Si la autoridad está obligada a aún hacer y deja de hacerlo, y con ello transgrede derechos individuales, derechos de personas y con ello derechos humanos, esa omisión como tal es reclamable en juicio de amparo. Y el quejoso, en este caso, en su demanda, puede señalar como acto reclamado la omisión de la autoridad tal para hacer o dejar de hacer tal situación. Es una de las novedades en la ley de amparo que nos está reflejando cómo aprovecha los criterios jurisprudenciales bajo la madurez, bajo la experiencia, bajo el trabajo diario que se ha elaborado
y es resultado de la anterior ley. Otro tema importante, muy relevante creo yo, el tema del interés legítimo. Hoy todavía nos preguntamos, bueno, ¿y qué es el interés legítimo? Bueno, les tengo una buena y una mala. La buena es que el interés legítimo es una institución jurídica que no es nueva. No es nueva en nuestro sistema jurídico, lo encontramos en diferentes ordenamientos, pero curiosamente estaba en ordenamientos secundarios, no lo teníamos en la ley de amparo. ¿Cómo es posible que la ley de amparo no tuviera previsto el interés legítimo cuando otros ordenamientos sí lo consideraban? Bueno, pues nueva ley, interés legítimo. Esta es la buena. La mala, ¿cuál es la definición del interés legítimo? Hoy todavía en el aspecto doctrinal y en los tribunales seguimos discutiendo el tema y esto se tiene que definir prácticamente caso por caso. El problema no es menor, tiene su grado de complejidad técnico. En la mesa se puede dar una definición, una clasificación. El tema es ver allá afuera si comprende todos los supuestos que se quieren incluir o que se quieren considerar en el concepto y cuáles quedarían fuera y por qué razón deberían quedar fuera. Ese es el verdadero problema y hay que estarlo analizando prácticamente caso por caso. Es como un cuentagotas, como un gotero. Gota por gota vamos viendo en qué caso sí, en qué caso no, para que ya después con la experiencia, la madurez en la aplicación e interpretación de la norma, podamos sacar los criterios generales y entonces sí poder decir cuáles sí quedan comprendidos en su generalidad por sus características y cuáles no. Pero hasta ahorita, pues tenemos que ir trabajando prácticamente caso por caso. La Suprema Corte ya se ha ido pronunciando al respecto y los tribunales también. Tenemos en el amparo tradicional el famoso interés jurídico. ¿En qué consiste el interés jurídico? ¿Quién tiene el derecho tutelado por norma, en ley, para poder exigir el respeto a un derecho? Si yo soy propietario de la casa y tengo las escrituras de mi casa, yo tengo interés jurídico para defender todo lo inherente a mi casa. Si yo tengo la factura del coche y la ley dice que será propietario del coche el que tenga la factura a su nombre, pues entonces yo tengo el interés jurídico para defender lo propio de ese coche porque yo tengo la factura a mi nombre. Este es el interés jurídico, el derecho reconocido en ley, satisfecho conforme a formalidades de ley y a mi nombre, interés jurídico. Eso ha sido lo tradicional. Ahora, ¿cuál es la novedad? El interés legítimo. ¿En qué se diferencia el interés legítimo del interés jurídico? El interés legítimo supone la existencia también de un derecho y un derecho también reconocido en ley. Sin embargo, distinto a aquel que se está cuestionando o se está poniendo en debate. La Corte ha dicho, aquel que resienta una afectación a algún tipo de derecho podrá acudir a juicio de amparo invocando interés legítimo. Alguien dirá, bueno, a final de cuentas, tiene un derecho reconocido en ley, entonces es interés jurídico. No, no confundamos los momentos o los estadios, son distintos. Un ejemplo que utilizo mucho en clase es el señor que pone una gasolinera en una colonia. El señor cumple con sus permisos, está obteniendo las licencias de la autoridad, etcétera, cubriendo con los requisitos administrativos, de seguridad, etcétera. Los vecinos de la colonia van y promueven amparo. En otra época, en otra ley, se le diría, no tienes interés jurídico, porque tú no estás solicitando la licencia ni estás construyendo la gasolinera. Eso es Juan Pérez. Espero que no haya Juan Pérez aquí, ¿eh? Alguna vez me pasó. Pues no tiene interés jurídico. Los colonos son vecinos, no son los que están promoviendo la gasolinera. Pero Juan Pérez sí. Entonces, ¿qué dice la nueva ley? Interés legítimo. ¿Por qué? Porque los vecinos pueden verse afectados en otro tipo de derechos que no tienen que ver con la licencia, ni la construcción, ni los requisitos administrativos para autorizar una gasolinera, pero sí pueden verse afectados en otro tipo de derechos, sus casas, sus propiedades, su familia, su salud, ante un evento o un siniestro de la gasolinera, ¿sí me explico?
Entonces, sí pueden verse afectados en otro tipo de derechos de manera indirecta. Entonces, ese tipo de derechos son reclamables también en juicio de amparo, porque yo, vecino, tengo derechos y quiero que se respeten y me los protege la Constitución. ¿Cómo los puedo hacer valer? Interés legítimo. Entonces yo, vecino, colono de la zona, puedo plantear en un juicio de amparo, verificar la legalidad del acto de autoridad que está otorgando toda esta serie de permisos, y sí, si no, etcétera, que cumpla con los principios legales y constitucionales debidos, porque de otra manera me estaría afectando de manera indirecta en otro tipo de situaciones jurídicas, en otro tipo de derechos que no son los centrales, pero que sí me inciden de otra manera o de forma indirecta. Ejemplo. Y el interés legítimo está clasificado como interés legítimo individual o legítimo difuso. El individual es el que resiente la persona en lo particular de manera indirecta, y el difuso es el que puede resentir un grupo de personas que por una misma condición común que guardan, que los une, que los identifica, pueden verse afectados. Y puede ser un gremio de vendedores o de los dedicados a la construcción o de concesionarios para transporte, en fin. Tienen un común denominador que los identifica y los une, y como grupo pueden verse afectados también de manera difusa. Un tema también de control de legitimación difusa, los temas ambientales. Todos tenemos derecho a un ambiente sano, un equilibrio ecológico, está en la Constitución, lo podemos reclamar como ciudadanos, como grupo, que nos vemos afectados de alguna manera, y es un interés difuso. Todo esto derivado de la Constitución. Entonces, este interés legítimo es otra de las bonanzas que tiene la reforma constitucional y la nueva ley de amparo, en tanto que, primero, reconoce una institución jurídica que ya existía, que lo teníamos en otros ordenamientos secundarios, pero que era importante que una ley de amparo que regula control constitucional lo preveyera. Ahora ya lo tenemos. Segundo, da oportunidad a que quien efectivamente pueda verse afectado en otro tipo de derechos tenga el mecanismo procesal adecuado, la acción constitucional adecuada para poder acudir también a juicio en defensa y en respeto de derechos humanos también consignados en la Constitución. Y que en ocasiones anteriores, por meros tecnicismos de la ley, no existía la herramienta o la institución procesal adecuada para hacerlo efectivo, para hacerlo valer. Ahora ya tenemos la puerta abierta, tenemos el mecanismo para ello. Otro tema relevante de la nueva ley. Ahora se puede solicitar, a petición de las cámaras del Congreso de la Unión o del presidente de la República, la resolución pronta de juicios o los recursos propios de los juicios de amparo de los que conozca la Suprema Corte, los tribunales colegiados o los tribunales unitarios o juzgados de distrito. ¿Qué les digo yo de las cargas de trabajo de aquel lado? De este lado han de estar igual. Pero honestamente rebasa la capacidad humana el poder atender un sinnúmero de asuntos, y sobre todo con el cuidado debido, por dos razones fundamentales. Uno, para que uno no incurra en responsabilidad, y segundo, para atender los fines de justicia que se demandan en los juicios de amparo, satisfacer la necesidad y el reclamo de justicia que están haciendo los justiciables. Todo esto requiere estudio, todo esto requiere una investigación, todo esto requiere un análisis propia del caso, de las disposiciones constitucionales y legales, de los tratados internacionales ahora. En fin, implica mucho trabajo, reflexión, discusión, análisis, investigación, borradores, y vuélvelo a hacer, y ahora vele por acá y vele por allá, hasta que tenemos una sentencia que esté cumpliendo con el reclamo de justicia y que uno esté convencido de que se está haciendo correctamente, y sobre todo que esté legitimada por sus fundamentos y motivos, y esté legitimada en tanto que es convincente para las partes de la decisión que se está adoptando. Bueno, ¿a qué voy con esto?
Considerando el grado de estudio que tiene que realizarse en cada juicio al dictarse una sentencia y considerando el número de asuntos que se tienen y que se reciben todos los días, pues es prácticamente imposible decir que todas las que recibí hasta ayer hoy están resueltas. No se puede y no se puede nada más también por razones de plazos procesales. Pero no podemos desconocer que hay asuntos urgentes. Hay asuntos definitivamente urgentes y que a veces por la práctica diaria vamos respondiendo al asunto que sigue conforme fechas de ingreso. Entonces, hoy sigue esta, mañana sigue la otra, ¿y en qué lugar está el urgente? No sé, pero los otros también son importantes. ¿Qué es lo que reconoce la ley? Reconoce que hay situaciones de real urgencia, de verdadera urgencia, por las consecuencias de derecho que se pueden causar o generar y que motiva necesariamente la prevalencia o preferencia en razón de tiempos en la resolución de ese tipo de asuntos. Entonces, la ley prevé la posibilidad de que las cámaras del Congreso de la Unión o el presidente de la República hagan solicitud expresa a Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia, a efecto de que se privilegie en tiempos la resolución del caso urgente. Claro, todos los asuntos son importantes, por supuesto, el de 800 millones de pesos como el de 3 pesos o el de la pensión de la viejita, todos los asuntos son importantes, pero hay unos que son urgentes por sus consecuencias. Y esos son los que hay que reconocer como tales y privilegiar en tiempos para su pronta resolución. La ley nos cita algunos casos de cuáles podríamos considerar como tales. Entre otros, cuando se puedan afectar a grupos vulnerables, por supuesto. Claro, nos toca a nosotros, juzgadores, intérpretes de la Constitución, definir quiénes van a ser o cuáles van a ser considerados como grupos vulnerables. Para ello, como siempre, tendremos que apelar a los métodos de interpretación constitucional, interpretación literal, interpretación armónica, interpretación conforme, interpretación legislativa, ponderación de principios, garantismo, etcétera, para poder definir cuáles son los que vamos a considerar como grupos vulnerables y quiénes entrarían dentro en ese contexto para entonces aplicarles esa norma y privilegiar en tiempos la resolución de ese tipo de asuntos. Podemos pensar, no sé, en menores, podemos pensar en indígenas, en comunidades, podemos pensar quizá también en el tema de inmigrantes, no sé, todo esto quedará a la reflexión del intérprete de la Constitución, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consecuentemente por los tribunales de amparo con facultades para ello, a efecto de definir quiénes entrarían dentro de este rubro para privilegiar la resolución en tiempos de sus asuntos, por las consecuencias que se pueden generar. Otro tema que precisa la ley al respecto, temas de competencia económica, telecomunicaciones, perdón. Sí. Y por supuesto que habrá situaciones en particular que por razones de Estado y consecuentemente por afectación a la sociedad, el Estado no se maneja solo, el Estado está respondiendo a una función pública, a un cargo público, una responsabilidad pública para la sociedad, se debe a la sociedad. Entonces, habrá temas, razones de Estado que por ende son necesarios o urgentes para la sociedad. En esos temas también, por supuesto, está poniendo el acento la ley y diciendo, son temas de prevalencia, preferentes, en los que habrá que dar una resolución pronta. En la Suprema Corte también en pleno podrá determinar cuáles casos, a juicio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiera darse esta situación de urgencia, que definitivamente hay muchas situaciones que obedecen a razones de tipo social, sobre todo, hay que decirlo también a razones de tipo político, a razones de tipo jurídico, o bien, como decía, por las consecuencias ya materiales de derecho o que se pueden reflejar en las personas o en sus derechos, que pueden significar una situación de urgencia.
Me parece que esto es importante, es relevante de la ley y bueno, ya se tiene también la herramienta. Otro aspecto, los efectos generales en la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Este es un punto también no es novedoso en la doctrina, ya en nuestra propia Constitución en materia de controversias constitucionales ya está la figura de los efectos generales. ¿Qué significa y cuál es su diferencia con el amparo en términos de la ley de amparo anterior? La ley de amparo anterior decía, quien va a juicio de amparo y plantea la inconstitucionalidad del acto o ley, el que fue al amparo es el único que se beneficia, no hay más. Yo fui al amparo, yo gané, yo soy el único ganón. Oye, fíjate que el acto, que la ley son totalmente inconstitucionales. Como dicen por ahí, a mí, mis timbres, yo ya gané. Y ustedes promuevan su amparo. Ah, ¿no lo promovieron? Se les aplica la ley. ¿Pero es inconstitucional? Sí, pero el único que promovió fue otra vez Juan Pérez. Entonces ganó Juan Pérez. En controversias constitucionales ya hay una precisión de los efectos generales y en esta se establece que cumplidos ciertos requisitos, que se trate de una ley, que se declare inconstitucional, una votación calificada de los ministros del Pleno de la Corte y además de normas impugnadas de la Federación contra estados y municipios o de los estados contra municipios, en esos casos puede adquirir efectos generales la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma. ¿Qué significa esto? Que la norma declarada inconstitucional será efectiva esa declaración en favor no solamente de quien acudió a juicio, de quien ganó en juicio, de quien obtuvo sentencia favorable, sino también todo aquel destinatario u obligado de la norma declarada inválida, aunque no haya acudido a juicio. Entonces, la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma beneficiará también a aquel que no fue a juicio, porque tiene efectos generales la declaratoria de inconstitucionalidad. Y esto es relevante y es importante, y esto es para países de primer mundo, desde el punto de vista constitucional, porque principio de supremacía constitucional. La Constitución por encima de cualquier ley. Si una norma es contraria a la Constitución, debemos de privilegiar la norma constitucional. Ah, es que no promovieron amparo los demás. No, aquí no se trata de quién fue a juicio, se trata de que tenemos una carta fundamental a la que todos tenemos que ceñirnos, respetar y ajustarnos. Principio de supremacía constitucional. Entonces, en materia de controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad, ya está esta figura. Y ahora se retoma de alguna manera también para fines del juicio de amparo, de tal manera que, cumplidos ciertos requisitos y las formalidades que exige la propia ley de amparo, una declaratoria de inconstitucionalidad en juicio de amparo puede adquirir efectos generales. Dice la ley, cuando por jurisprudencia en sus diferentes modalidades, reiteración, contradicción de tesis, sustitución, que son las figuras que establece la nueva ley, reconoce pues y reitera de alguna manera la nueva ley, pero finalmente por jurisprudencia se declare la inconstitucionalidad de una norma, entonces hay un paso previo donde se informa al órgano legislativo, entiéndase, para que corrija la plana, corrija la norma, haga las reformas pertinentes, etcétera, pero si no se cumple dentro del plazo que señala la ley, que son 90 días hábiles para el órgano legislativo, si no se hace nada, pues entonces la Suprema Corte, cumplido el procedimiento que establece la ley, en esos 90 días hará la declaratoria general de inconstitucionalidad con las consecuencias legales que acabo de apuntar. ¿Cuáles? Que la norma es inconstitucional para todo mundo, para cualquier obligado o destinatario de dicha norma, no solamente para quien ganó en juicio. Ya no requiero necesariamente traer una jurisprudencia, estar yendo a juicio, no, ya está declarada inconstitucional con efectos generales la norma. E incluso la nueva ley establece un procedimiento breve en el que se hace la denuncia de violación a la Declaración General de Inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque se me está aplicando una norma que ya fue declarada inconstitucional. Y ya es un procedimiento breve que establece la nueva ley de amparo. Esto es
verdaderos avances desde el punto de vista de justicia constitucional, en el que definitivamente el Estado mexicano ya se apunta en otro nivel derivado de estas reformas constitucionales y de esta nueva ley de amparo. Por supuesto que hay muchos problemitas técnicos de interpretación, de aplicación, y que vía jurisprudencia tenemos que estar resolviendo en todos los casos, pero esto es producto precisamente de la maduración del análisis de las normas, de su aplicación a los casos concretos y a los diferentes casos que se pueden presentar. Siempre he dicho que la realidad rebasa cualquier ficción y siempre se nos presentará un caso que no hubiéramos pensado, que no se nos hubiera ocurrido. Y ahí es donde tenemos que interpretar, ahí es donde tenemos que reflexionar y buscarle la cuadratura a través de los métodos de interpretación constitucional y legal que la doctrina nos proporciona. Pero como principios, desde el punto de vista constitucional y legal, por supuesto que se nos están dando las herramientas. Ya el cómo, pues ese es el trabajo del juez. Otro tema relevante, el amparo adhesivo, el amparo directo adhesivo. Son cuestiones técnicas, instituciones procesales, que hasta que no promueven una demanda se dan cuenta de la importancia de eso. ¿Qué pasa? La institución adhesiva igualmente no es algo nuevo. Ya se tienen ciertos ordenamientos y la misma ley de amparo y la jurisprudencia ya reconocía el amparo adhesivo, solo que tenemos amparo directo y amparo indirecto. Y el amparo adhesivo se reconocía para el amparo indirecto, y muy bueno, pero el amparo directo no tenía este amparo adhesivo. ¿Qué significa o para qué fines o qué objetivo tiene la adhesión? Resulta que en un juicio donde tenemos dos partes, el famoso actor y el famoso demandado, alguien gana y alguien pierde, como siempre. Bueno, el que gana, pues evidentemente no se ocupa de impugnar la sentencia, ganó, ahí muere, ahí se queda. Pero la contraparte no se va a quedar con las manos cruzadas. Desafortunadamente en la cultura del abogado, aunque pierda, apela. Aunque no tengas la razón, apela. Siempre dicen por ahí algunos abogados, si tienes la razón, ve y convence al juez. Y si no la tienes, ve y confúndelo. Y de ahí lo que saques. Es una realidad, cultura mexicana. Pero bueno, lo cierto es que el que pierde siempre se va a ir a la apelación, al recurso o al amparo, a final de cuentas. Entonces, se va al amparo, promueve su amparo, el que pierde, obviamente, y el que gana no promueve el amparo porque ganó. Pero cuando dice la ley, le da la oportunidad procesal al que gana, porque a veces la sentencia está débil, es frágil, o no se ocupó de los temas centrales, aunque le dio la razón a una de las partes, no se ocupó de los temas centrales. Y el que ganó, como ganó, dice, ahí me quedo. A lo mejor no me atendió todo lo que quería, pero gané y con eso me voy, con eso me quedo. Pero al ver que la contraparte combate, entonces cobra relevancia el interés del ganador para fortalecer esa sentencia. Porque si el otro le pega porque la sentencia es flaca, entonces va a perder lo que había ganado. Aquí no se trata de nada más de ver quién es más listo, no. Se trata de que se imparta justicia cierta, real, objetiva. Entonces, si alguien que pierde porque no le asiste la razón, combate en amparo y tiene posibilidad de ganar porque la sentencia reclamada es frágil, entonces ahora sí que va a ganar el más listo, no el que tenga la razón, ¿sí me explico? Entonces, la figura del amparo adhesivo consiste precisamente en que si tú ganaste, con eso te quedas. Pero si tu contraparte combate, entonces tú, aunque hayas ganado, tienes la posibilidad de combatir también, solamente en ese caso.
Esto es una cuestión importante de equilibrio procesal en juicio y de debida defensa para las partes interesadas, y si traemos a colación derechos humanos y tratados internacionales, vamos a encontrar todos los fundamentos habidos y por haber para justificar el amparo adhesivo, porque solo de esa manera el ganador no se va a volver perdedor el día de mañana, si es que le asiste la razón, va a tener la oportunidad de fortalecer la sentencia reclamada a través del amparo adhesivo. Las únicas condiciones es que la sentencia me sea favorable y que mi contraparte impugne en amparo. En esa medida me legitima, se surten las condiciones de procedibilidad o requisitos de procedibilidad para poder yo adherirme al amparo de mi contraparte, proporcionando nuevos fundamentos y argumentos para fortalecer la sentencia que sí me beneficia, pero la quiero fortalecer porque el otro me la puede tumbar. ¿Sí me explico? Esta figura ya existía para el amparo indirecto, pero no al amparo directo. Entonces, equilibrios procesales, ¿por qué aquí sí y aquí no? Una pregunta tan obvia, ¿por qué así, aquí sí y aquí no? Bueno, la nueva ley de amparo ya da estos elementos nuevos y da la oportunidad de que no solamente sea propio del amparo indirecto, sino también del amparo directo, en donde yo tenga la posibilidad de un amparo adhesivo que no existía antes. Había criterios jurisprudenciales, había interpretaciones, en ciertos casos sí, en ciertos casos no, pero ese es el problema de la interpretación, y un colegiado dice una cosa y otro colegiado dice otra, y de esta manera se van encauzando ya como reglas generales o lineamientos generales los criterios a seguir para uniformar los criterios y sobre todo para poder llegar a final término en el respeto de los derechos fundamentales de una tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia en términos constitucionales y de tratados internacionales, y por supuesto ahora en términos de los derechos humanos. Otro tema relevante de la ley, la suspensión. La suspensión es una medida cautelar que, como abogados, ustedes ya saben, las autoridades administrativas y los juzgadores tenemos en términos de ley facultades para tomar medidas provisionales en lo que se resuelve el juicio en sentencia, para no afectar derechos de terceros o de las mismas partes en el juicio. Medidas provisionales, ustedes han escuchado hasta el arraigo es una medida provisional, la suspensión de actividades de un establecimiento mercantil es una medida provisional. Entonces, hay una serie de medidas cautelares tendentes a paralizar las situaciones de hecho y de derecho hasta en tanto se resuelva en definitiva en sentencia a quien le asiste la razón. Y estas suspensiones tienen como objetivo paralizar el acto de autoridad para no ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, a quien solicita en el caso concreto la suspensión. Esto está sujeto, por supuesto, a una serie de requisitos que la misma ley establece, la ley anterior también ya lo tenía, no nada más es que lo pidas y yo te la quiera dar, no, hay reglas, hay requisitos, hay formalidades, y en la medida que se cumple con esto, te concedo la suspensión. En la medida que no, te la niego y se acabó. La nueva ley introduce una figura que ya lo teníamos en jurisprudencia. Estas son otra de las bondades de la ley, que va recogiendo esa experiencia y la va incorporando, pero ya de una manera reglamentada, no nada más la pura figurita ahí puesta como adorno, no, ya con formalidades y reglamentada. E introduce para fines de suspensión la figura procesal llamada la apariencia del buen derecho. ¿En qué consiste esta figura que va aparejada también de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora? Yo tengo un expediente principal donde voy a resolver sobre un juicio de amparo, la demanda de amparo de un quejoso, y ahí tengo que resolver en sentencia si concedo o niego el amparo. Y otra cosa son las cuestiones incidentales. Hay cuestiones incidentales de reposición de autos, nulidad de notificaciones, nulidad de actuaciones, cuestiones competenciales, y entre otras cuestiones incidentales está la suspensión. Entonces, abro un expediente paralelo
accesorio al expediente principal, donde tengo que resolver sobre la suspensión, ver si el acto reclamado lo paralizo en vía de mientras o no, hasta en tanto se resuelve en fondo, en sentencia, si se concede el amparo o no. En ese incidente de suspensión, lo único que voy a decir es, te concedo la suspensión o no te concedo la suspensión, punto, nada más. Si tienes razón en fondo o no, si es constitucional el acto o no, eso se va a ver en sentencia definitiva, no me meto ahí. En el incidente de suspensión solamente suspendo o no suspendo el acto. La apariencia del buen derecho parte de la premisa de que juez, magistrado, si tú al momento de resolver sobre la suspensión adviertes que el acto reclamado es evidentemente inconstitucional, no requieres pruebas, no requieres estudio ni mayor elucubración jurídica, no requieres estar investigando, pidiendo informes a las partes, pruebas, no necesitas nada más que ver el acto y darte cuenta que es inconstitucional evidentemente, claramente. En esos casos ya sabemos de alguna manera que en sentencia le vamos a conceder el amparo al quejoso. Pero claro, el juicio tiene que seguir sus tiempos, sus plazos y sus etapas, y a la vuelta de cuando mucho 3 meses tendrá una sentencia favorable. ¿Y qué pasa durante esos 2 o 3 meses? El quejoso tiene que sufrir las consecuencias del acto de autoridad, aun cuando estamos advirtiendo que es notoriamente inconstitucional. Lo novedoso entonces de la apariencia del buen derecho es, en el incidente de suspensión, tú no puedes resolver el fondo de la legalidad del acto, simplemente suspendes o no el acto. Pero si adviertes que el acto es notoriamente inconstitucional y que eso no va a cambiar con nada, entonces ya no te quiebres la cabeza, juez, y concédele de inmediato la suspensión bajo la apariencia del buen derecho ante la notoria y evidente inconstitucionalidad del acto reclamado. Eso es lo novedoso. ¿Y por qué es novedoso? Porque si no acudo a la apariencia del buen derecho, yo sigo con las reglas de la ley, con las formalidades de la ley, para ver si le concedo o niego la suspensión. Oye, el acto es inconstitucional, y yo me tapo los ojos, no sé, pero mira, vamos a ver si cumpliste con los requisitos. No, ya olvídate de los requisitos. El acto es inconstitucional, evidentemente, ya concédele la suspensión. Te estás adelantando porque es evidente que eso no va a cambiar y le vas a conceder el día de mañana el amparo. Estos son beneficios de la ley. Esto es romper con formalismos y tecnicismos que finalmente son los puntos de crítica sustancial de los juicios, de las leyes y sobre todo de una ley de amparo que debe de pugnar en mucho, en obviar formalismos y tecnicismos y abocarnos a los temas sustantivos que son los derechos humanos definitivamente. Todavía tiene un montón de tecnicismos la ley, por supuesto. Pero bueno, también entramos al tema de las formalidades del derecho como temas de seguridad jurídica. No podemos estar amparando así como repartiendo flores en la calle, no, hay que ver si cumples con ciertos requisitos, con lo básico, y son formalidades y es un principio de seguridad jurídica. Las formalidades del derecho no es para complicarle la existencia a los gobernados. Las formalidades, las pruebas, los plazos son temas de seguridad jurídica. En la medida que se cumplen con formalismos, reglas, plazos, se cumple con seguridad jurídica y en ese momento podemos extender una sentencia en favor o en perjuicio de alguien. Para eso son las formalidades, no son para molestar. Ok. Entonces, en este tema de la suspensión, aunque ya había criterio, insisto, hay jurisprudencias, hay criterios, lo cual es muy bueno, por supuesto, se aprovecha la experiencia, la aplicación de las normas, su reflexión, etcétera, pero lo cierto es también que al momento que se introduce en la ley, se formaliza, se establece como obligatorio principio y se dan todas las reglas y formalidades debidas para su correcta aplicación. Entonces ya no estamos en el punto de que bajo mi criterio es esto, bajo mi criterio es esto. No, ya hay reglas formales establecidas en ley y orientan y obligan a todos los operadores del derecho, no solamente a jueces, sino también a
a los defensores, al sector público, al sector privado, al estudioso del derecho en general. Entonces, me parece que es muy buena la introducción de la apariencia del buen derecho en el amparo. Otro tema relevante, las violaciones al procedimiento. Todos ustedes habrán escuchado alguna vez un amparo concedido porque se violó una regla al proceso o al procedimiento. Y bueno, esto es pan de todos los días. Nadie escapa en este tema. ¿Por qué? Obvio. Si la ley marca un procedimiento, establece reglas, establece formalidades, como justiciables, ¿qué vamos a exigir? Que se cumplan. ¿Por qué? Insisto, las formalidades no es para molestar ni hacerle la vida pesada al justiciable, no, es para lograr seguridad jurídica, tener la certeza de que si amparo es porque tiene la razón y de si niego es porque no la tiene, pero cubierto todo un proceso donde recabo pruebas, donde me informo de lo que dicen las partes, de los fundamentos de derecho que invocan, y entonces sí ya tengo la mesa puesta, ahora sí puedo servir el plato. Mientras no tenga la mesa puesta, no se puede servir el guisado. Entonces, ya con toda certeza se puede extender una sentencia concesoria o negando, bajo principios de seguridad jurídica. Una introducción novedosa es cómo obviamos las violaciones al procedimiento. Parece un contradictorio. Por un lado te digo que cuides las reglas del proceso y por otro lado te digo que no estés concediendo amparos nada más por violación al procedimiento y nunca terminas de resolver el fondo del asunto. Que si me admitieron o desecharon la prueba, que si la admitieron mal, que si eran 5 testigos y nada más me admitiste 2, y que si yo pedí aquella prueba y no la desahogaste, que si no me respetaste el plazo para ampliar, que si no me notificaste personalmente, que si no me dejaste alegar, que si no me estudiaste tal argumento, que si no me estudiaste una prueba, y todos esos temas son violaciones al procedimiento y pueden motivar un amparo. Cada tema puede justificar la concesión de un amparo y no he resuelto el fondo, no he dicho si el señor debe o no debe. Nada más estoy con que admítanle la prueba, contéstenle el argumento, analícese la prueba, denle el plazo, notifíquesele, etcétera, y no he resuelto el fondo de si el señor debe o no debe. Entonces, esto ha ocasionado un problema incluso de política pública judicial, porque un asunto, estadísticamente hablando, se traduce en 3, en 4, en 5 o en 8 y en años. Hay abogados que la juegan a tardarse los años, por supuesto, cada quien pelea por sus intereses, pero evidentemente el Estado no juega a alargar los juicios. El Estado, política pública judicial, juega a resolver los juicios lo más pronto posible. Entonces, si yo tengo un amparo que voy a concederlo porque no se admitió la prueba, ya le admiten la prueba, vuelve a regresar y otra vez formar otro nuevo juicio y en lo que se instruye, en lo que se forma, otra vez, segunda sentencia, tampoco le notificaron, otro amparo ahora para que le notifiquen. Y mañana un tercer amparo y otra vez formar el juicio, las etapas procesales, y otra vez después de 3, 4 meses ya otra sentencia para decirle, tampoco te dieron el plazo para recurrir, ¿verdad? Ahí te va de regreso. Se vuelven años, ahí yo estoy en el 9º Tribunal Colegiado en materia administrativa y estamos viendo juicios de créditos fiscales del 2000, estamos en 2013. ¿Por qué? Porque este vicio formal se reproduce en las instancias administrativas, en los juicios contenciosos y en el amparo. Entonces se dobletea o se triplica este tipo de vicios formales y con eso son años. Y eso presupuestalmente para el Estado, eso cuesta mucho dinero, mucho dinero. Entonces, ¿qué es lo que introduce la reforma constitucional y la ley? ¿Cómo obviamos las violaciones procesales sin afectar los derechos de las partes que están interesados precisamente en que se respeten también, porque eso brinda seguridad jurídica? Entonces, por un lado digo, hay que respetar las reglas del proceso y por el otro lado se dice, ¿cómo las obviamos? Pero sin afectar los derechos procesales de las partes. Y ese es el gran quid, ahí es donde hay que hacer magia casi. La ley nos dice, bueno,
la Constitución nos dice: juez, cuando te planteen un juicio de amparo y adviertas 1, 2 o 3 violaciones procesales, no te quedes con la primera que adviertas y concedas el amparo. Agota el estudio de todas las violaciones procesales. Las partes están obligadas a invocar también de primera vez y en la primera instancia, en la primera demanda, todas las violaciones procesales que adviertan. De otra manera, el día de mañana en tu segunda demanda ya no te las voy a estudiar, el tecnicismo de la ley, pero ¿cuál es el objetivo o finalidad? 1, no me estés alargando los juicios. 2, comprometámonos todos, juzgadores y postulantes, a que en una primera vuelta tratemos de agotar, en la medida que el juicio lo permita, todas las violaciones procesales. ¿Qué se va a significar esto? Que en vez de tener 4 demandas de amparo posteriores, voy a tener 1 o cuando mucho 2, ¿sí me explico? Habrá casos en los que no haya manera y lleguemos a una tercera, digamos. Pero la idea es que no pase de una segunda vuelta en el grosso, en el mayor porcentaje de asuntos. Entonces, juzgadores, tenemos la obligación de hacer un estudio integral de todo el caso, no por temitas, no el 1, el 2 y ir brincando, no. De una vez me chuto el estudio de todo el asunto y veo cuántas pueden existir de violaciones procesales y las estudio y le pongo el foquito rojo a la autoridad. Aguas, advertí 3, advertí 4 o hay 5 y de una vez agótalas, estúdialas. Corrígelas a efecto de evitar que el día de mañana yo tenga nuevas demandas de amparo por ese motivo. Y entonces en una sola vuelta, política pública judicial, se va agotando la litis de los temas de los asuntos y con ello estamos obviando tiempo, años en la resolución del caso en el tema de fondo. La idea es acercarnos lo más pronto posible al tema de fondo y resolver en definitiva el señor debe o no debe, ya superados todos los temas formales de procedimiento. Bueno, estos son a grosso modo temas relevantes de la ley de amparo. Viene otro a colación, el cumplimiento y ejecución de sentencias. Eso es un verdadero tema ya en los juicios de amparo, porque hay que obligar a las autoridades que cumplan. A veces las cargas de trabajo impiden que la autoridad pueda de manera ágil, eficaz, eficiente cumplir a la brevedad con las sentencias de amparo. También tienen sus estadísticas, también tienen su cúmulo de cargas de trabajo. En otras ocasiones parecería que por mismo sistema de la propia autoridad es alargar el cumplimiento hasta donde se pueda. Cuando se trata de devoluciones o pagos a los quejosos, como que se alarga el tema hasta el último. ¿Y qué pasa con esto? Implica que el juez de distrito dicta sentencia, causa ejecutoria, y luego viene la ejecución. Es otro calvario para el quejoso. O sea, ya se llevó todo el juicio, ya tiene sentencia, ya agotó recursos, perfecto. Ahora cumple, ahora busca que te cumplen, que te ejecuten, y viene otro trámite, y le tienen que actualizar los pesos y centavos, porque el juicio data de hace 5 años, y no son lo mismo 1,000 pesos hace 5 años que 1,000 pesos de hoy, más intereses, actualizaciones. Entonces se convierte en un nuevo juicio chiquito, lograr la ejecución. Entonces el juez agota su trámite, no logra el cumplimiento, ahí lo manda al tribunal colegiado. Estoy hablando de la anterior ley. El tribunal colegiado repite en menor manera y de forma distinta en términos de ley, pero vuelve los requerimientos con la autoridad, busca el cumplimiento, no logra el cumplimiento, se forma el incidente en ejecución fundado a la Corte. Llega a la Suprema Corte. ¿Qué hace la Corte? Nuevamente los oficios, requerimientos y viene otra tercera etapa y otro proyecto donde se dice la autoridad no cumplió. Ahí está el incidente de inejecución de sentencia, se propone declarar fundado y con las consecuencias necesarias en términos de la Constitución. ¿Cuáles? Destitución de la autoridad y consignación directa a juez de distrito por desacato a la sentencia de amparo. Perfecto. Pero vean ustedes
que ya pasamos por juez, por colegiado y por Suprema Corte. Y esto también es tiempo y a veces años. Entonces, años para amparo, recursos y años para ejecución se vuelve interminable. Y hay asuntos así, desafortunadamente, que no se logra y un día antes de que la Corte vaya a dictar la última sentencia de todo el caso, con todas las consecuencias de derecho a vidas y por haber, 5 minutos antes, por decirlo de alguna manera, ahí está el cumplimiento. Oye, esto hace 2 años hubiera estado genial. Nos hubiera quitado mucho trabajo a todos. Entonces, ¿qué hace la ley? Establecer un sistema análogo, sí, a la anterior ley, pero más eficaz, más eficiente, más breve, en donde el juez concede el amparo, no logra el cumplimiento, tribunal colegiado no ha cumplido, el colegiado hace un dictamen de incumplimiento directo a la Corte, ya un dictamen de destitución incluso desde el tribunal colegiado, ya no, esto ya que era originalmente competencia de la Corte, ahora se nos da a los tribunales colegiados, los tribunales ya podemos hacer el dictamen de consignación y destitución y se pasa a la Corte finalmente ya para que tome la decisión la Suprema Corte. Esto en tiempos se abrevia muchísimo, se respetan las formalidades del procedimiento para todas las partes y con un objetivo fundamental, que se cumplan las sentencias de amparo y con ello que se respeten los derechos humanos y las disposiciones constitucionales. Esto para el justiciable, para la sociedad, para los gobernados es sumamente importante, para los jueces es una obligación, parte de su función por supuesto, en donde entonces todos confluimos de alguna manera en abono de una administración de justicia pronta, expedita, por una parte como servicio público del Estado y por otra parte en cumplimiento estricto de los derechos humanos y de la Constitución. No podemos estar jugando con los derechos humanos ni con la Constitución. Se viola la Constitución, se respeta la Constitución. Bueno, pues les apuntaba, son muchas cosas las que brinda la reforma constitucional, la ley de amparo. Hoy podemos decir que estamos frente a una nueva ley de amparo, aunque hay mucha reiteración de instituciones jurídicas y procesales que ya traía de la anterior. Lo cierto es que se replantea bajo una nueva visión, primero de los derechos humanos, segundo, bajo la interpretación que va haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en muchos aspectos, y tercero, a la luz de los casos diarios que jueces y magistrados tenemos que estar resolviendo en aplicación estricta de la ley, en una nueva reflexión bajo la nueva exposición que nos presenta el legislador. Y tercero, por supuesto, madurando los criterios, madurando su aplicación en los casos concretos. En alguna ocasión alguien me decía, pues es que nada más tienen que aplicar la ley tal cual. No, no se puede. Hay que darle significados a las expresiones, a las voces, a las instituciones. Y les pongo como ejemplo, el artículo 1 constitucional habla de la dignidad humana. Yo les puedo preguntar, ¿quién me da un significado de dignidad humana? Podemos dar características, ejemplos, acercamientos, pero son conceptos abstractos. Son conceptos abstractos que finalmente los tenemos que aterrizar a casos concretos para definir si en el caso concreto se violó o no la dignidad humana, porque no tengo un recetario, no tengo un listado de casos donde se viola la dignidad humana, no lo existe. Entonces hay que interpretar, hay que reflexionar, hay que analizar bajo los principios constitucionales, los tratados internacionales, la doctrina, y con apoyo en herramientas de argumentación jurídica y métodos de interpretación constitucional. Y esa labor, en este ejemplo que les pongo, lo hacemos todos los días los juzgadores, en todos los casos y a propósito de todos los artículos de cada ley. En todas las leyes se utilizan voces, se utilizan expresiones y hay que darle significado para poder aplicar a casos concretos y con ello cumplir en el mejor ánimo y en la mejor posibilidad con los objetivos que marca la ley, con el espíritu del legislador y con los fines de resolución de los casos para una correcta administración de justicia y, repito, en cumplimiento de nuestra Constitución y de los derechos humanos. Son muchas cosas que podríamos comentar, espero que haya sido sea útil pues esta breve exposición, tratando de enmarcar o destacar
partes esenciales de la reforma constitucional de 2011 y de la nueva ley de amparo. Muchas gracias. Para concluir con este acto, la diputada Mirna Hernández Morales nos dirigirá unas palabras de clausura. Muy buen día a todas y a todos, bienvenidos a la casa de todas y todos los mexicanos. Nos congratula ver esta sala llena en un tema tan importante. Una ley que no se mueve, una ley estática, una ley que no se reforma constantemente, pues termina siendo una ley inservible para la sociedad. Agradecemos mucho al magistrado Osmar Cruz Quirós esta excelente exposición, que yo creo que a todos nos quedó muy clara. Efectivamente, esta reforma a la ley de amparo no fue una reforma unilateral por parte del legislativo, se llevaron varios años en el análisis, en la discusión, pero sobre todo en la recepción de ideas, de comentarios y de experiencias de quienes viven diariamente el tema judicial, como son precisamente los tribunales y los juzgados en todo nuestro país. Así que muchísimas gracias, porque no es el espíritu del legislador en sí, es el espíritu de la sociedad la que obliga a los legisladores a estar reformando nuestras leyes, por lo que nos da mucho gusto que podamos tener la oportunidad de estar viviendo estos cambios en nuestra legislatura y en nuestro país. Nuevamente, muchísimas gracias. Y permitirme entregarle a nombre de Cámara de Diputados, de esta Dirección de Estudios Parlamentarios, que el doctor Luis Mendoza tuvo que retirarse,